Primera de Samuel, capítulo 2. Primera de Samuel, capítulo 2 y verso 12. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Yo lo tengo acá, tal vez le va a sonar un poco distinto. ¿Se pondría de pie junto conmigo para leer la palabra? Primera de Samuel, capítulo 2. ¿Lo encontró? 2, amén. ¿Lo encontró? Dice así la santa palabra de Dios. Ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor, ni a sus obligaciones sacerdotales. Cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, los hijos de Elí enviaban a un sirviente con un tenedor grande de 3 dientes, mientras la carne del animal sacrificado aún se cocía. El sirviente metía el tenedor en la olla y exigía que todo lo que sacara con el tenedor fuera entregado a los hijos de Elí. Así trataban a todos los israelitas que llegaban a Silo para adorar. Y algunas veces el sirviente llegaba aún antes de que la grasa del animal fuera quemada sobre el altar. Exigía carne cruda antes de que hubiera sido cocida para poder asarla. Y el verso 22 dice: ahora bien, Elí era muy viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Hasta ahí. Padre, en el nombre de Jesús, con temor y temblor delante de tu presencia, me presento. Dame gracia para predicar tu palabra. Señor, Espíritu Santo, Espíritu de vida y de verdad, ministra, Jesús, esta palabra a nuestros corazones. Te abro mi corazón y te pido que me limpies, que me vacíes de mí y que me llenes de ti. Dame gracia, dependo de ti. Es tu palabra, solo es el timbre de mi voz, pero es tu palabra. En tu nombre, Jesús, amén. Puede tomar su asiento. Desde hace algunos días, el Espíritu Santo me ha inquietado acerca del valor del altar. Cuando yo era pequeña, no nos dejaban jugar aquí arriba. Nosotros queríamos, pero nos enseñaron que este lugar es santo. Y yo sigo creyendo lo mismo. Este lugar, que era una pista de baile, fue consagrado al Señor como casa de Dios y como puerta del cielo. Pero lamentablemente, pareciera que a los cristianos a veces se nos olvida el valor de lo sagrado. No nos importa estar desconectados de la reunión, pendientes de nuestros asuntos, de nuestros teléfonos. Esta sigue siendo casa de Dios y puerta del cielo. Para poder comprender un poco lo que se llama este mensaje, el valor del altar,
Tal vez debiéramos pensar en los inicios de los altares. ¿Sabe? El altar no es algo que pertenezca exclusivamente a nosotros los cristianos. Desde tiempos antiguos, las religiones practican la noción esta de preparar un lugar especial donde sacrificar a sus dioses. Pero para nosotros, el altar es un lugar santo, apartado y dedicado a Dios. El altar tiene solo una misión: rendir honor al Dios que adoramos. Yo vengo del norte y allá todos los fines de semana las canchas de fútbol se transforman en altares, porque las comparsas y los bailarines andinos ponen sus vírgenes, les prenden velas y bailan para ellas. Y tratan con tanto respeto su ritual. Incluso para los que no conocen a Jesús, sus altares son lugares sagrados. En el caso de nosotros, los creyentes, tenemos un precedente bíblico. Y para ello, nosotros tenemos las Escrituras que nos hablan de la importancia, la constitución y la forma en la que el altar debía ser tratada. El santuario, por ejemplo, estaba hecho bajo las medidas que Dios ordenó. Tome nota con esta palabra, porque esta frase la voy a repetir. El santuario estaba hecho bajo las medidas que Dios ordenó. Usted puede encontrar esto en Éxodo 36. Fue hecho de la manera en que Dios quería, para levantar un lugar donde rendir adoración conforme a lo que Dios deseaba. No conforme a lo que los hombres querían. El altar no es un lugar donde los hombres venimos a satisfacernos. El altar es el lugar donde Dios es satisfecho por la entrega del corazón quebrantado. Todos los elementos del santuario eran consagrados a Dios bajo la forma en que Dios lo había ordenado. Éxodo 37 y Éxodo 38 hablan sobre esto. Cada elemento consagrado a Dios. Las ropas de los sacerdotes también eran consagradas. Ropas que buscaban honrar el nombre de Dios y exaltar su santidad. Ropas conforme al corazón de Dios y no al de los hombres. Puede revisarlo en Éxodo 39. Y finalmente, la labor de los sacerdotes y levitas también era ordenada por Dios. De manera que si no estaban consagrados, no podían ejercer su oficio. Dios los había apartado para ministrar su corazón. Y debían hacerlo, como decía en Levítico capítulo 8, porque así Dios lo ordenó. De manera que el altar, el culto y la vida sacerdotal no era algo común.
El sacerdocio no podía ser tratado con ligereza. De ser así, de ser tratado como algo ambiguo, como algo cualquiera, como algo común, representaba que no había una comprensión real del valor de la santidad de Dios y del gran privilegio que significa hablar en su nombre. Tal como le ocurrió a los 2 hijos de Aarón, que creyeron que por ser sacerdotes se les iba a perdonar el que ofrecieran a Dios un fuego que Él no había pedido. No importa nuestra antigüedad en la congregación, no importa los años que tengamos en este lugar, ni el título que portemos, debemos seguir honrando al Dios Santo. Por más cercanía que tengamos con Dios, no podemos tratar las cosas santas como algo común. Yo ayer compartía con los jóvenes y me tiraba al piso y les contaba cómo oraba en mi casa. A mí me gusta orar sentada en el piso. Y yo lo trato como lo que Él es. Mi Padre, mi todo. Pero hay algo que en mi corazón quedó marcado el día en que Jesús me salió al encuentro. Yo vivía una vida de pecado y solo el Santo pudo limpiarme. De todos los atributos de Dios, el que más impacta mi vida es que Él es santo. Pero mi cercanía con Dios no me da atribuciones para tratar lo suyo como algo común. Quien trata el altar con desdén muestra su falta de temor a Dios y se muestra esclavo de su extraviado corazón, porque adora más su voluntad que la voluntad de Dios. En el caso del texto principal de este mensaje, cuando Dios le habla al sumo sacerdote, lo hace con seriedad y con enojo. A veces nos cuesta ver esa parte de Dios. No nos cuesta ver su amor y su gracia. Pero Dios también tiene un límite. Su ley y su verdad no fueron invalidadas. Y lo que fue santo en el principio lo sigue siendo hasta ahora. Existe en la humanidad algo que se conoce como el movimiento pendular. Por años en el Evangelio se hizo un sobreénfasis en la ley. Y hoy vemos como si solo se hablara de la gracia, pero de una forma errada. Por eso agradezco que estemos hablando de esto aquí en la iglesia. Porque la gracia es la razón por la cual cumplo la ley sin agravio en el corazón. Y la cruz, mis amados, es el balance perfecto entre su amor y su verdad, entre la ley y la gracia.
Si nos mantenemos en cualquiera de los dos extremos, perderemos el equilibrio del mensaje y seremos condenadores de todos, o haremos del evangelio algo que no es. ¿Dios nos ama? Sí. ¿Dios nos perdona? Sí. ¿Dios quiere que cumplamos su ley? ¿Dios nos manda a vivir vidas santas? Yo sé que este tipo de prédicas no nos hacen saltar, pero la santidad de Dios es la razón por la que Jesucristo venció al pecado y a la muerte. Y hoy usted y yo somos hechos hijos de Dios. Tal vez si no conociéramos todo el contexto del que nos habla Levítico y Éxodo, no entenderíamos la razón por la cual Dios se enojó con Elí. Pero ¿sabe? Aún en el enojo de Dios, yo veo un acto de misericordia. Y le voy a explicar por qué. Porque Dios le estaba dando la oportunidad al sacerdote de que él volviera su corazón al primer amor. Le habla a través de un profeta, le habla a través de Samuel. Y le dice: Elí, deberías haber ordenado tu vida. Amada iglesia, la santidad no es algo pasajero, no es algo pasado de moda, no es algo que a Dios no le importe. De hecho, el pecado sigue siendo hasta el día de hoy la causa de la muerte eterna. Es por el hecho de tener un Dios santo que envió a su Hijo, quien cumplió toda la ley viviendo en santidad, que pudo presentarse ante el altar del madero como una ofrenda aceptable, y de tal modo como lo dicen las Escrituras en Efesios 1:6, es por esa razón que somos aceptos en el amado. Cuando comprendamos esto, Dios ha sido, Dios es y Dios será siempre santo, santo, santo. Cristo viene por una iglesia santa, sin arruga y sin mancha. En mi iglesia, en el norte, los hermanos saben que tenemos dos dichos. El pastor Elías siempre grita: Dios es bueno. Y a mí siempre me escuchan decir: nuestro Dios es santo. La Escritura nos señala que al que más se le ha perdonado, ese tiende a ser más agradecido y más ama. ¿Y por qué te predico de santidad un domingo? ¿Por qué te hablo del valor del altar? Porque es en un altar limpio y santo donde Dios puede enviar su bendición. Hay una canción que dice: vivo para adorar, vivo para adorarte a ti. Vivo para adorar, vivo para adorarte a ti. Nos vendieron la idea
Las corrientes de este mundo nos vendieron la idea de que lo más importante es nuestra satisfacción personal. Y a los cristianos se nos ha olvidado que el evangelio se trata de Jesús. Y que nuestra vida debe ser una ofrenda constante en el altar. Vivo para adorar, vivo para adorarte a ti. Oh Jesús. Vivo para adorar, vivo para adorarte a ti. Nuestra vida está hecha para rendir honor al Dios Santo. Nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras acciones tienen que reconocer que el altar es el lugar más valioso. Porque Jesús presentó su vida como ofrenda y nos enseñó de qué manera debíamos entonces nosotros presentarnos delante de Dios. Proverbios lo dice: no traspases los linderos antiguos. Vivir en santidad. Lo dije este viernes. El Señor me hacía hablarlo ayer otra vez entre los jóvenes. Y tal vez sea monotemática mi prédica. Pero la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y yo he invertido mi vida porque quiero verlo. Pido al Espíritu Santo que esta palabra cale profundo en nuestros corazones, para que su gracia y su avivamiento se derramen y no se nos vaya de las manos. Es tan importante que podamos acceder a este mensaje. El Señor sigue llamando a hombres y a mujeres al arrepentimiento. El Señor sigue llamando a hombres y a mujeres, niños y ancianos. El Señor nos sigue llamando a ser altares vivos donde su presencia pueda derramarse. En el Antiguo Testamento, previo al Señor, el altar era algo externo. Pero a través de Jesucristo, todo este paradigma cambia rotundamente. Porque Cristo se presenta a sí mismo como el sumo sacerdote perfecto. Cristo se presenta a sí mismo como el sacrificio perfecto. El Señor Jesucristo se presenta a sí mismo como nuestro sustituto legal perfecto. Él toma nuestro lugar de forma perfecta. Y Jesús se presenta a sí mismo como el altar perfecto. Y yo grito como gritaba el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahí viene su gracia. Una gracia que siempre es suficiente, que lava y que limpia.
y que borra toda mi maldad. La demanda de Dios a cada uno de sus hijos es hacer imitadores de Cristo. ¿Gustamos de su presencia? ¿Gustamos de sus milagros? Gustemos también, pues, de su santidad. El apóstol Pedro lo registra de manera maravillosa en Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y Pablo lo escribe en Romanos capítulo 12 y verso 1. Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros. La gente cree que la vida espiritual es algo solo del alma. Pero la Escritura nos lleva aún a la entrega de nuestro propio cuerpo. Esas son las misiones. La vida entregada en pos de la causa por la cual fuimos llamados. El llamado de Dios sigue siendo el mismo para toda la iglesia que predica. Presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esto es iglesia, porque esto es vuestro culto racional. A partir de Cristo, todo aquel que lo confiese como Señor y Salvador de su vida tiene un llamado impostergable a presentarse día tras día delante del Padre, tal como Cristo lo hizo. Dios nos llama a presentarnos como un sacerdocio limpio que no se deja corromper por las ideologías de este mundo, un sacerdocio que guía su vida por el poder de la santa palabra de Dios y que ministra de acuerdo a la voluntad de Dios. Tenemos un llamado a que nuestras vidas sean un altar. El altar era un lugar donde el fuego siempre estaba encendido. ¿Sabe por qué? Porque en este corazón pecador siempre hay algo que quemar. Al finalizar este mensaje, donde no saltamos ni nada, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué hay en tu altar? ¿Está tu corazón rendido a Dios? Hablo a aquellos que tal vez nos visitan por primera vez. ¿Le has dado tu vida a Jesús? Hablo a aquellos que llevan buen tiempo congregando, pero sus vidas espirituales están muertas y vacías.
aún hay fuego en el altar para ti. La santidad de Dios no debe asustarnos, debe alegrarnos, porque Él tiene santidad suficiente para consagrar nuestras vidas. Y entonces la pregunta es esta: ¿quién está en tu altar? ¿Será que tu trabajo ha ocupado un lugar más importante? ¿Será que tu noviazgo ha ocupado un lugar más importante? La premisa del altar se sostiene en hacer todo como Dios lo ha ordenado. Quien respeta el mandato de Dios comprende el verdadero valor del altar. Pero fallamos, nos equivocamos. Y aún así, Dios envía su palabra en esta mañana para decirnos: recordemos el valor de lo santo. Si en nuestros altares hay algo que ocupa el mandato y la voz de Dios, hemos ofertado lo santo por aquello que no lo es. El llamado de Dios hoy a nosotros como iglesia es a darle a Dios un altar santo, santo, santo. Ya no es solo el templo, es mucho más que el edificio. Hoy se trata de una cuestión de vida. Dios no quiere competir con tus afanes y con mis ansiedades. Dios no quiere competir con aquello que nosotros hemos decidido amar más. Él te seguirá amando y será respetuoso de tus decisiones, pero tú y yo nos estaremos perdiendo el vivir conforme a su voluntad. Un altar ordenado que da a Dios la gloria debida a su nombre. Tal como lo dice el Salmo 29 y verso 2. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adoren al Señor en la hermosura de su santidad. Dios es amor y en su misericordia Él nos llama a dejar de negociar, a dejar de vacilar entre lo uno y lo otro. Dios nos está llamando a todos nosotros, sacerdocio santo de Dios. Usted ha sido escogido por Dios para sacrificar en el altar ofrendas que alaben su nombre. Solo aquel que esté dispuesto a entregar todo en el altar podrá conocer real y profundamente su presencia. Y entonces seremos sacerdotes conforme a su corazón, que no negocian lo santo,
que valoramos su presencia y comprendemos que hoy nosotros somos el altar. Palabra del Señor.